clase, realmente es muy sencillo y voy a tratar de subirlo a YouTube. Entonces, vamos a empezar a ver la pensión de invalidez. Pensión de invalidez. Vamos a ver pensión de invalidez. Ya vimos la pensión de vejez. Procedemos con la pensión de invalidez. Precisiones previas de la pensión de invalidez. La primera precisión. La pensión de invalidez es para una persona que tiene una merma en su capacidad productiva o su capacidad laboral a causa de una enfermedad o de un accidente. Es decir, por causa o a causa de una enfermedad o de un accidente, una persona tiene una merma en su capacidad laboral o capacidad productiva. Y el sistema ve tan mal, el sistema de la seguridad social, el sistema ve tan mal a la persona que lo pensiona, lo pensiona. Segunda precisión, la pensión de invalidez requiere de conocimientos del sector de la salud. Es decir, hay que saber situaciones del sector de la salud o apoyarnos en los profesionales que conocen aspectos técnicos del sector de la salud. Esta pensión es técnica precisamente por eso, porque requiere evaluar circunstancias como, por ejemplo, aspectos científicos de una enfermedad. Requiere saber, por ejemplo, cómo valorar la invalidez de una persona. Requiere saber cómo y qué aspectos me sirven de la historia clínica para la invalidez de una persona. Requiere saber los diagnósticos de una persona. Requiere saber los tratamientos físicos de una persona. Requiere saber los tratamientos mentales de una persona. Todo en general, entre otros aspectos que se me pueden escapar del sector de la salud. Por eso es técnica, porque requiere saber de aspectos de la salud. Y todos esos aspectos de la salud de una persona se evalúan en dictámenes, que se llaman dictámenes de la pérdida de la capacidad laboral. Realmente los abogados, pues no somos los más expertos, los más especializados en asuntos de la salud de la persona. Nosotros hablamos más de asuntos jurídicos, sabemos mucho más de asuntos jurídicos. Por eso es importante tener un apoyo interdisciplinario con fisioterapeutas, médicos, neurólogos, psicólogos, para cuando estemos tratando un tema jurídico de la pensión de invalidez. Es importante tener un trabajo interdisciplinario para obtener mejores resultados. Incluso hoy en día hay universidades que ofrecen diplomados, cursos del tema de la pensión de invalidez o el tema del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral. Pero sí se requiere un trabajo interdisciplinario con los profesionales en el sector de la salud para tocar muchos aspectos de la pensión de invalidez. Segunda precisión. Tercera precisión. Vamos a ver la pensión de invalidez de origen común. ¿Cómo así que de origen común? ¿Cómo así que de origen común? La que no proviene de eventos ¿qué? ¿De cuáles eventos? Diferentes al trabajo, no. La que no proviene de eventos laborales. Muy bien, Julián. Es decir, no tiene ninguna relación con el trabajo o la actividad profesional, por eso es de origen común. Y al ser de origen común, entonces, cuarta precisión, esta pensión de invalidez la otorga o la reconoce el subsistema pensional, porque el subsistema pensional me reconoce eh, los accidentes o las enfermedades de origen común, porque si no fuese así, si no fuese de origen común, sino de origen laboral, pues sería otro subsistema el que me reconoce la pensión de invalidez, que
¿Cuál sería entonces si es de origen laboral? ¿Cuál sistema reconoce si es de origen laboral? El de riesgos. El subsistema de riesgos laborales. Muy bien. Entonces, cuarta precisión. La pensión de invalidez que estamos viendo, que vamos a empezar a ver, la reconoce el subsistema pensional, porque es de origen común. Quinta precisión. La pensión de invalidez, o mejor dicho, no la pensión, la invalidez de una persona no puede ser provocada intencionalmente. Es decir, el afiliado que pretende una pensión de invalidez, si el sistema se da cuenta que esa invalidez fue provocada con la finalidad de engañar al sistema o hacerle fraude al sistema de obtener una pensión de invalidez, no se la reconoce, porque la pensión de invalidez, dice la ley, que la invalidez no puede ser provocada por el afiliado. Obviamente esto pues sí tiene un sustento probatorio, jurídico y fáctico que dependerá pues de la administradora de fondo pensional si tiene las suficientes pruebas para decir que esa invalidez fue provocada, Quinta precisión. Y sexta precisión, ojo pues con esta, sexta precisión, los requisitos, los procedimientos, las normas, los derechos, requisitos, normas, procedimientos, derechos, garantías de la pensión de invalidez, ojo pues, los requisitos, normas, procedimientos, garantías, protocolos de la pensión de invalidez son los mismos en el régimen de ahorro individual con solidaridad y en el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, lo que vamos a ver aplica tanto para el régimen de ahorro individual con solidaridad como para el régimen de prima media con prestación definida. Para que las personas se pensionen por invalidez, se requiere de dos requisitos. ¿Están viendo pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Daniel, no lo había escuchado. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, bueno, me alegra. ¿Cómo amaneció? Excelente, profe. ¿Y usted? Excelente, muy bien. Gracias, Daniel, por preguntar. Entonces, la pensión de invalidez se requiere de dos requisitos. Primero, o sea, los requisitos para pensionarse por invalidez son los dos siguientes. Primero, el más obvio, como su nombre lo indica. ¿Ser qué? Inválido. Ser declarado inválido. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito para lograr la pensión de invalidez es tener 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Ojo pues, dos requisitos solamente. Yo les voy a compartir este documento. Se requiere dos requisitos. El primero y más obvio, ser declarado inválido. Y el segundo, tener 50 semanas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración. Entonces voy a empezar a hablar de esos dos requisitos. Empiezo con el primero, ser declarado inválido. El decreto 1507 del 2014 me manifiesta que para ser declarado inválido se requiere un dictamen que se llama dictamen de la pérdida de la capacidad laboral, dictamen de la PCL, que equivale a la pérdida de la capacidad laboral.
Para yo ser declarado inválido se requiere un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral. Ese dictamen lo realizan unas juntas de calificación. No es el profesor, no es Daniel, no es Juani, no es el abogado de confianza, no es la vecina que dice que esta muchacha como se ve enferma. No, el dictamen lo realiza unas juntas de calificación de invalidez. Unas juntas de calificación de invalidez. Y además esas juntas se deben remitir al MUSI, que ya hemos hablado del MUSI, y es el Manual Único de Calificación de Invalidez. Es decir, las juntas deben remitirse al decreto 1507 del 2014, que es el Manual Único de Calificación de Invalidez, y en ese manual me establecen los protocolos, los procedimientos, las normas de cómo se califican las personas, de cómo se califican las personas. Normalmente, el origen de dicha calificación, por regla general, proviene de unas incapacidades prolongadas. Es decir, normalmente las personas, por regla general, se enferman y para que inicie un proceso de calificación es porque existe unas incapacidades prolongadas. Es decir, la persona se enferma y empieza a estar incapacitada, y esa incapacidad, la EPS se la va prolongando, por el paso del tiempo, Entonces, cuando una persona tiene unas incapacidades prolongadas, ojo pues, entre el día 120 y el día 150, 120 y 150 ¿de qué? De las semanas cotizadas. No, ¿No? día 120 y día 150 ¿de qué? De la incapacidad. De la incapacidad. Muy bien, Catalina. Entonces dijimos, la invalidez normalmente proviene, por regla general, de unas incapacidades prolongadas. Entonces, la persona se incapacita, se encuentra muy enferma y la EPS le prolonga la incapacidad porque la persona se encuentra mal. Entonces, entre el día 120 y 150 de incapacidad, la EPS, ojo pues, la EPS tiene el deber de enviar a la persona o de remitir a la persona a medicina laboral de la EPS, o en otras palabras, al médico laboral, entre el día 120 y 150 de incapacidad. Es decir, usted como ya lleva una incapacidad prolongada, Catalina o Daniel, usted requiere ser enviado al médico laboral o a medicina laboral de la EPS. Y ese médico laboral debe emitir un concepto, debe evaluarlo y emitir un concepto que se llama concepto de rehabilitación. Concepto de rehabilitación. Es decir, entre el día 120 y 150, las personas deben ser evaluados por el médico tratante o por medicina laboral de la EPS y ese médico debe realizar un concepto de rehabilitación. Si de pronto, ojo pues con si de pronto alguien tiene una pregunta, me hablan, no me alcen la mano, porque yo en este momento me encuentro realizando en Word las veces del tablero, como si estuviésemos en el tablero. Entonces yo en este momento no estoy viendo Teams. Ustedes están viendo el documento en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces yo en este momento no estoy viendo Teams. Yo veo también ese documento Word. Entonces si alguien tiene una pregunta, habla. No me alce la mano porque no estoy viendo la plataforma Teams. Estoy acá. Solo veo lo que, por ejemplo, estoy subrayando, nada más. Entonces, retomo.
La invalidez normalmente su origen es por una incapacidad prolongada, con una incapacidad prolongada. La persona al estar tan mal, la EPS le va prolongando a medida que pasa el tiempo la incapacidad, y cuando llegue el día 120 hasta el día 150, la EPS lo debe remitir a medicina laboral, y medicina laboral debe dar un concepto que se llama concepto de rehabilitación. Ese concepto de rehabilitación, cuando el médico laboral de la EPS, emite ese concepto, puede tener dos resultados. Ese concepto de rehabilitación puede tener dos resultados. Puede ser favorable o puede ser desfavorable. Ese concepto de rehabilitación puede ser favorable o puede ser desfavorable. Profe, qué pena. Hola. Profe, ¿puedes agrandar un poquito la pantalla? Que es que la letra está muy pequeñita. Sí, claro. Gracias. Ahí se ve mejor. Sí, profe, ahí sí. Listo. Entonces el concepto de rehabilitación puede ser favorable o puede ser desfavorable. Esto lo emite. La EPS entre el día 120 y 150 de incapacidad. Bueno, si el concepto es favorable, es porque para la EPS la persona tiende a recuperarse, se puede recuperar. Si el Profe, concepto es favorable, hola. pero ¿por qué se le traslada ya esa, digamos, como ese, o sea, como esa declaración a la EPS cuando usted ya nos había hablado del MUSI? No, es que todavía no he llegado al MUSI. Lo Ah, primero que pasa es una incapacidad. Entonces, cuando la incapacidad es prolongada, a medida que va pasando el tiempo, entonces, si una persona ha estado con una incapacidad de muchos días y ya lleva 120 días sin incapacidad, la EPS tiene el deber de emitir un concepto. Ese concepto se llama concepto de rehabilitación, y ese concepto puede ser favorable o desfavorable. Digamos que este es como el debido proceso. Este es el debido proceso que se debe realizar para empezar a calificar las personas. El debido proceso que trae el sistema. Pero ya voy a llegar al MUSI, Daniel, todavía no he llegado allá. Ya voy a llegar allá. Daniel, listo, ¿listo? profe, listo. Bueno, entonces el concepto puede ser favorable o desfavorable. Si es favorable, es porque la persona, para la EPS, para medicina laboral o para la mesa de laboral de la EPS, es porque esa persona tiende a recuperarse. Es decir, los médicos laborales de la EPS dicen, esta persona se puede recuperar. Y puede pasar que la persona, así la EPS tiende a recuperarse, puede pasar que la persona siga incapacitado. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que si el concepto de rehabilitación sale favorable, es porque la persona no necesita iniciar un proceso de calificación de invalidez, porque la persona tiende a recuperarse de su enfermedad. No va a estar inválida, sino que por el contrario, se va a recuperar según el concepto de medicina laboral de la EPS. Lo que sí puede pasar es que si, aunque la persona tiende a recuperarse, sí puede pasar que siga incapacitado y la incapacidad se le prolongue, porque hay enfermedades que las personas se recuperan con el pasar de mucho tiempo. Si sigue incapacitado, pues se le va a pagar la incapacidad, donde el empleador siempre paga. Ojo, pues así se pagan las incapacidades. El empleador siempre paga
las incapacidades los 2 primeros días de incapacidad. Es decir, cuando usted va a la EPS y ustedes ven que normalmente le dicen, ¿necesita incapacidad? Le pregunta a usted el médico general, ¿necesita incapacidad? Y uno para no ver clase de seguridad social y para no ir a trabajar, de Sara Ortiz dice, sí, necesito incapacidad. ¿Sí o no, Sara? ¿Mm? Depende, profe. Depende. Si es clase de probatorio, pido la incapacidad. Si es clase de seguridad social, no. ¿Sí o no? O viceversa. O viceversa. Bueno, entonces cuando uno va a la EPS, el médico tratante le dice, ¿necesita incapacidad? Uno le dice sí. Y por regla general, le dan 2 días. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado que solo le dan 2 días? ¿O no? De incapacidad, o han escuchado que es muy común que den solo 2 días de incapacidad. Sí. Bueno, eso es porque el empleador paga los 2 primeros días de incapacidad. Cuando la persona supera los 2 primeros días de incapacidad, del día 3 al día 180, del día 3 al día 180, paga la incapacidad la EPS con la nota aclaratoria que entre el día, ojo pues acá, del día 3 al día 180 la EPS paga la incapacidad con la nota aclaratoria, que cuando estamos acá, lo que estoy subrayando, cuando estamos acá, ¿por qué no me quiere coger el marcadorcito? Cuando estamos acá con la EPS, entre el día 120 y 150, la EPS debe emitir ese concepto de rehabilitación, pero la EPS pagan desde el día 3 hasta el día 180. Ojo pues con esto, del día 181 al día 540 de incapacidad, ya quien paga la incapacidad es la administradora de fondo pensional. Y ojo con esto, si la EPS no emite el concepto entre el día 120 y 150, la AFP se niega a pagar la incapacidad, porque para la administradora de fondo pensional es muy importante que exista el concepto de rehabilitación para ellos poder saber si de pronto una persona puede pensionarse o no por invalidez. Entonces, si la EPS no emite ese concepto, empieza un lío para la persona, donde tiene una incertidumbre de quién le va a pagar, y en pleito entonces tiene que ir al juez laboral para que decida quién va a pagar. Normalmente condenan a la EPS por no haber emitido el concepto. Si lo omite, es muy probable que el juez lo condene a pagar a la EPS. Ahora, si emitió el concepto, quien paga la incapacidad a partir del día 181 hasta el día 540 es la administradora de fondo pensional. Y después del día 540, es decir, a partir del día 541, vuelve y paga la EPS, la incapacidad. Puede pasar que una persona se incapacite por mucho tiempo, pero si el concepto le da favorable es porque la persona se va a recuperar y no necesita iniciar un proceso de calificación de invalidez. Ahora, por el contrario, pongámoslo en verde, que a ustedes les gusta mucho el verde. Por el contrario, si a Julián le gusta el verde, por el contrario, y a Brian también, ¿sí o no? ¿Mm? No. Bueno, a Alison sí le gusta el rojo, ¿sí o no, Alison? Obvio, profe. Ah, bueno, eso está muy bien. Por el contrario, ¿sí me están escuchando bien? Sí, profe, claro. Listo.
Por el contrario. Sí. Bueno, por el contrario. Si el concepto es desfavorable, es porque para el médico laboral, esa persona que, si si es favorable, Se puede dije, recuperar. se puede recuperar. Si es desfavorable, es porque la persona que No se puede recuperar. no se puede recuperar, porque para medicina laboral esa persona está muy mal y tiende a no recuperarse. No se puede recuperar. Entonces, si la persona no se puede recuperar, ojo pues, si en el concepto de rehabilitación para medicina laboral esa persona no se puede recuperar, entonces aquí empieza una situación y hay que mandar a la persona a las juntas de calificación, calificación. ¿Con qué finalidad, Daniel? Para que den el dictamen. Para que den un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral y así poder saber si esa persona de pronto puede pensionarse por invalidez, porque como la persona está muy mal, entonces la ley de pronto, si cumple los requisitos, le puede otorgar una pensión de invalidez y aquí sí, Daniel, las juntas deben remitirse ¿a qué? Al MUSI. Al MUSI, que es al Manual de Calificación de Invalidez. Y entonces esa calificación en primera instancia la puede hacer, o dice la ley, digamos que el interesado puede solicitar la calificación en la EPS, es decir, la EPS tiene juntas de calificación, la AFP, que serían los fondos pensionales, también tiene juntas de calificación, incluso, si la enfermedad ya ha venido siendo tratada, la enfermedad o accidente ya ha venido siendo tratada como de origen laboral, la ARL también puede entrar a calificar. Entonces, esos dictámenes los hacen dictámenes de qué? De la PSL, que se llama pérdida de la capacidad laboral. Esos dictámenes, ojo pues, esos dictámenes lo pueden hacer las siguientes entidades. Voy a llamar. Profe, pero no, el solo hecho de que yo ya rato hablando de ese audífono no sonaba. Hola, Brian. Profe, pero el solo hecho de que lo envíen a la Junta no quiere decir que lo van a pensionar. No, simplemente por enviarlo a la Junta quiere decir que lo vayan a pensionar, porque puede pasar que la Junta lo califique con un 3%. Y Todavía entonces lo no, pensionan sobre eso. Porque, o no, sea, no, si él no, no, tiene una no, enfermedad que no se recupera, no, pero tampoco está pensionado, no. entonces quedaría como en el medio. Quedaría en el medio, simplemente se le pagaría la incapacidad, porque todavía no he llegado allá, pero está bien, Brian, la duda. Si la persona no logra ser considerada inválida, no le dan la pensión de invalidez. Y para ser considerada inválida, que ya creo que lo hemos dicho en clase, se necesita un porcentaje. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo dije o no. Sí, sí, sí. ¿Cuánto necesito? 50%. 50%. 50% de la pérdida de la De la capacidad pérdida laboral. laboral. Entonces, cuando la persona lo mandan a la junta y esa junta, por ejemplo, dice, no, usted tiene una pérdida de la capacidad laboral del 10%, no alcanza a ser inválido. Entonces no alcanza el primer requisito para la pensión de invalidez, que es el más claro y el más obvio. Como su nombre lo indica, necesita ser declarado inválido. Entonces, si no es declarado inválido, no alcanza el requisito para pensionarse por invalidez. Entonces, Brian, muy buena pregunta. No simplemente por el hecho de haberlo mandado a una calificación quiere decir que ya le reconozcan la pensión de invalidez, porque para que alcance la pensión de invalidez, el primer requisito es ser declarado inválido. ¿Queda claro eso, Brian? Sí, señor. Listo. Entonces, esa calificación la pueden hacer las siguientes entidades. Yo lo llamo instancias, como para que lo entendamos como si fuera un proceso judicial.
no siendo un proceso judicial porque es un asunto laboral. Profe, Hola. antes que continúe, sino que me cae la duda con el tema relacionado con la pensión anticipada por deficiencia. Sí, esa es de vejez. Esa es de vejez, pero Esa es de vejez. ¿tiene alguna, digamos, pues puede tener alguna, ¿cómo se puede decir, profe? Como relación con la invalidez, digamos, que la persona diga que, bueno, no fue declarada inválida, pero puede incluso como querer obtener esta pensión anticipada por deficiencia. Sí, la relación es el dictamen. No se relaciona con la invalidez, sino con el dictamen, porque en el dictamen se califica la deficiencia, que es un concepto del dictamen, y si en la deficiencia le da superior al 50, puede mirar si de pronto se pensiona por vejez anticipadamente con el cumplimiento de otros dos requisitos, los cuales son, ¿se acuerdan? 50% y 55 años de 50%, pero no de la invalidez, sino de qué? de la deficiencia. De la deficiencia. Entonces, una persona, al ser declarada 50% de la deficiencia, no quiere decir que ya sea declarada inválida. ¿Se acuerdan los cuadritos que hicimos en el tablero que hacíamos como unos porcentajes y no le daba el 50% de la pérdida de la capacidad laboral? Sí, No profe. era declarada inválida, pero sí podía ser su deficiencia superior al 50% y ahí podría mirar si tiene una situación grave de salud y la deficiencia está muy alta, si de pronto se pensiona por vejez anticipadamente. ¿Cuál es la relación? El dictamen. Con ese dictamen, tanto para invalidez o para una pensión de vejez anticipada, yo me puedo dar cuenta si cumplo algunos requisitos. Pero no lo podemos mirar como usted dice, que la relación de la invalidez, no, porque yo estar mal en la deficiencia no quiere decir que necesariamente sea inválido. Lo que se relaciona es el dictamen. ¿Queda claro eso, Daniel? O sea que igual forma en esa pensión de invalidez le evalúan la deficiencia, la discapacidad y la Sí, minusvalía. en todo dictamen, en todos los dictámenes de la pérdida de la capacidad laboral. Ah, listo. Listo. Bueno, entonces la pensión de invalidez en primera instancia la puede hacer la AFP, es decir, las administradoras de fondo pensional, la EPS y la ARL. Incluso la Junta Regional de Invalidez, si la persona acude, si se salta este procedimiento que hemos hablado y acude directamente y particularmente a la Junta Regional de Invalidez para hacer un dictamen particular. El procedimiento normal es que primero la calificación lo haga la AFP, la EPS, la ARL, pero si la persona quiere acudir directamente y particularmente a la Junta Regional de Invalidez, en primera instancia, la Junta Regional de Invalidez lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que hay que pagar. En la AFP y EPS y ARL no hay que pagar el dictamen. Si la persona acude directamente a la Junta, particularmente, sí hay que pagar y vale un salario mínimo. Cuando el dictamen lo hace la AFP, la EPS, la ARL, uno puede presentar una inconformidad. Y una vez notificado el dictamen, la persona tiene 10 días hábiles para presentar la inconformidad. Entonces, por ejemplo, Brian, Señor, usted que me preguntó ahorita, que la persona con el solo hecho de mandarlo a la junta o al dictamen se considera inválida. No, porque puede pasar, por ejemplo, que aquí donde tengo subrayado le dé, por ejemplo, un 10% de la pérdida de la capacidad laboral. La administradora de fondos pensionarios, la EPS, en su junta de calificación dice, le dio un 10% de pérdida de la capacidad laboral. Entonces la persona dice, no, eso no me alcanza para pensionarme por invalidez. ¿Presenta qué? ¿Una qué? Inconformidad. una Una inconformidad. inconformidad. ¿Con qué finalidad? Que ese dictamen suba a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Como si fuese la segunda instancia, como para entenderlo más fácil.
Entonces yo presento una inconformidad y ese proceso lo envían a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que hay una junta por cada departamento. Aquí en Antioquia, en Medellín, esa junta queda en Punto Clave. En Punto Clave. Cuando ustedes vayan a Punto Clave, hay un local comercial en el segundo piso que dice Junta de Calificación de Invalidez, que sería como la segunda instancia. Hola. Ir a visitarlo. Ir a visitarlo. Vayan a tomar helado a Punto Clave y preguntan dónde quedan la Junta de Calificación de Invalidez y allá la conocen. Bueno, Ya Daniel con ganas de pensionarse, ¿no? Daniel siempre ve los Bien beneficios joven que está el económicos. hombre. ¿Sí o no? Está a 0 kilómetros y ya pensando en... Bueno, entonces cuando la Junta saca su propio dictamen de la pérdida de la capacidad laboral, la persona puede presentar recurso, si no está de acuerdo, recurso de reposición para que vuelva a la Junta Regional de Calificación como vuelve y revise, y en subsidio también puede presentar, recurso de apelación. También tiene 10 días después de haber sido notificado del dictamen en segunda instancia, para que pase, por así decirlo, a una tercera instancia que sería la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que esta sí queda en Bogotá. Una vez la Junta Nacional de Calificación realice su dictamen, esto queda en firme y ya pues no tengo cómo presentar recursos. ¿Queda claro eso? ¿Y ese también le cobran? No, si lo hace el procedimiento desde el inicio, no le cobran. Es decir, si él no acude particularmente a la Junta Regional de Invalidez, sino que él hace todo el procedimiento desde el inicio con la AFP, la EPS, no cobran por enviar ese proceso a las juntas. Ahora, ¿cuándo cobran? Cuando la persona se salta el procedimiento, es decir, no empieza desde la AFP o la EPS, sino que empieza el procedimiento y acude particularmente directamente a la Junta Regional de Invalidez. ¿Queda claro cuándo cobran o no? Sí, fui claro. Sí, o sea, cuando no quiere hacer como todo el protocolo Como todo desde el el inicio. protocolo, sino que él directamente va a la Junta Regional de Invalidez. Ahí sí cobran. Ahora, con una nota aclaratoria, Brian, y muy bien que me manifestó eso. El procedimiento es gratuito, pero aquí lo más recomendable, ya que usted lo tocó, Brian, lo más recomendable es que cuando una persona no esté conforme con un dictamen, así no le cobren por mandar esos procesos a las juntas. Lo más recomendable es que se contrate ¿qué? Un abogado. Un abogado, porque si la persona me hace solito los recursos, esos dictámenes eso no va a tener unos resultados muy prósperos. Lo mejor es contratar un abogado y nosotros los abogados, para realizar unos buenos recursos, nos apoyamos en el sector de la salud, porque nosotros como abogados, por ejemplo, no sabemos mucho de la historia laboral o dictaminar a una persona. Nosotros sí echamos carreta, podemos justificar fácticamente una cosa, podemos, no sé, podemos decir jurídicamente muchas cosas, pero los conceptos del sector de la salud, lo mejor es apoyarnos en los especialistas en el sector de la salud, los especialistas en el sector de la salud. En un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral, bueno, ojo pues que se me olvidó algo. En la última instancia queda en firme el dictamen, pero voy a hacer una nota aclaratoria. Si ese dictamen queda en firme y el interesado, por ejemplo, no está de acuerdo, ese dictamen sí puede ser discutible ante la jurisdicción ordinaria laboral.
Es decir, el dictamen puede ser demandable ante el juez laboral cuando ya ha pasado todo el procedimiento y ya llegó a la Junta Nacional de Invalidez. Pues porque ahí ya no tiene recursos, ya la única alternativa que le queda a la persona es demandar para que el juez, digamos, para que mediante la justicia ordinaria laboral, digamos, se cuestione asuntos de ese dictamen. Asuntos de ese dictamen. En un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral se califican 3 cosas. En todo dictamen de la pérdida de la capacidad laboral se califican 3 cosas. La primera. ¿Quién me va buscando el artículo 38 de la ley 100 y el artículo 39 de la ley 100? Por favor. ¿Quién me va buscando el artículo 38 y 39 de la ley 100? Entonces, en un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral se califican 3 aspectos o 3 conceptos. 3 aspectos o 3 conceptos. Ojo pues, en un dictamen de la pérdida de la capacidad laboral se califican 3 aspectos. El primero, el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. El primero, el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. El segundo concepto se califica el origen de la enfermedad. Y tercero, se califica la fecha de estructuración. Que voy a entrar a explicar cada uno de ellos. El porcentaje, que se califican 3 cosas: porcentaje, origen de la enfermedad y fecha de estructuración. El primero, el porcentaje. Para ser declarado inválido, o mejor, ese porcentaje va de 1 a 100. Y para yo ser declarado, para ser declarado inválido, debo necesitar ¿cuánto? 50%. El 50% como mínimo de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, cuando el dictamen me dice total de la pérdida de la capacidad laboral, para yo considerarme inválido o para que la persona se considere inválido, se necesita el 50% de la pérdida de la capacidad laboral. ¿Alguien me buscó el artículo 38 de la ley 100? Sí, profe. ¿Me lo puede leer, Daniel, por favor, despacio y duro? Pues este artículo hace parte del capítulo 3, que refiere a la pensión de invalidez por riesgo común. Artículo 38, estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo, se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Listo. Vuélvalo a leer, por favor. Para los efectos del presente capítulo, se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Listo. Entonces se necesita por lo menos el 50% para yo ser declarado o para que la persona sea declarado inválida. Segundo, el origen de la enfermedad. En todo dictamen se debe establecer cuál fue el origen de la enfermedad. Es muy importante el origen porque el origen me determina quién me reconoce. La prestación económica. ¿Cuál es la prestación económica en este caso? La salud, profe, La pensión de invalidez. Profe, y dependiendo de quién lo reconoce, puede ser un monto más elevado o más bajo. Sí, también. Que eso no lo hemos visto, pero sí. Por ejemplo, en el origen laboral, el monto de la pensión puede llegar a ser más alta, dependiendo de ciertos requisitos. Lo vamos a ver más adelante.
pero es verdad, también es importante eso. O sea que entre el riesgo más alto que cotiza uno en la ARL. No, Es es por el posible. sistema, no es por el riesgo, sino por el sistema. En el O sea que subsistema si yo pensional, cotizo riesgo 4, riesgo 5, me pueden cotizar lo mismo que el que pierde por el que sí, cotiza por riesgo 1. lo que pasa es que el monto porcentual, ¿se acuerda cuando vimos el monto porcentual en pensión de vejez? Sí, señor. El monto porcentual puede aumentar más cuando el origen es laboral. Ya. Es eso, listo. Entonces, determinar el origen es muy importante porque me determina quién reconoce la prestación económica. Entonces, el origen puede ser dos. Origen común, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo la pensión de invalidez de origen común. Profe, Hola. antes que prosiga, usted mencionó, no sé si de pronto no casi voy a escuchar, cuando, o sea, los requisitos como tal de la persona para solicitarla en cuanto a la edad y las semanas. No, edad no requiere. Lo que requiere es 50 semanas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración. 50 Dalo semanas. acá. Sí, eso lo dije al principio. Ajá, Ahí está viendo pantalla. sí, señor. Ya, esos son los requisitos. Nada Solo más. eso. Solo esos dos. Y ser declarado inválido. Ajá. Ser declarado inválido y 50 semanas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración. Que todavía no he explicado qué es la fecha de estructuración. Ya voy O para sea, allá. que Pero si una persona tiene, pues, hipotéticamente 100 semanas, se puede. si es en los últimos 3 años a la fecha de estructuración, sí. Si no es en los últimos 3 años, no. Que eso ya lo voy a explicar. Pero igual antes de esos 3 años debe tener una historia laboral. No. Debe tener 50 semanas en los últimos 3 años. Ah, ok. O sea, miran los últimos 3 años y si cuenta con 50 semanas, lo pensionan. Si no, no. Entiendo. Pero ¿Listo? lo pensionan sobre esas semanas. No, ya O, el monto porcentual lo voy a dejar para la próxima clase porque dijimos que hoy por ser virtual no íbamos a tocar matemáticas. listo. Entonces, el monto porcentual lo vemos el miércoles y es muy parecido a lo que hicimos con pensión de vejez, pero pues tiene su propia regla. Ok, profe. Listo, no lo tocó todavía Daniel porque ese fue el compromiso, que el miércoles veíamos la matemática para Listo. hacer la clase virtual hoy. Pero eso Listo. tiene, digamos que su regla, eso tiene su regla y dependerá de el porcentaje de calificación y de las semanas cotizadas. Ahí sí le cuentan las semanas. O sea, para reconocerla, solo se requiere 50 semanas en los últimos 3 años. Pero para determinar el valor de la pensión, ahí sí es importante cuántas semanas cotizadas, porque entre más semanas empieza a aumentar el monto, como lo hicimos en pensión de vejez, ¿se acuerda? Sí, profe, como que le Listo. sube 1.5. Eso, pero ese ejercicio ya lo hacemos el miércoles. Por ahora, si quiere ir adelantando, Daniel, se puede ir leyendo el artículo 40 de la ley 100. Se lo puede ir leyendo y ya el miércoles ya lo explicamos con la parte práctica en la ejecución. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Claro que sí. Señora. Daniel, lo regañaron por allá. Se enojó la mamá. Que no está Bueno, dejando dar la clase al profe. bueno. Entonces, el origen de la enfermedad puede ser o común o puede ser ¿qué? El origen de la enfermedad puede ser o común Laboral. o laboral. Muy bien, o laboral. Dependiendo de cómo, del origen, voy a saber quién me va a reconocer la pensión de invalidez. Si el origen común, ¿quién me reconoce la pensión de invalidez? ¿Quién me lo reconoce si el origen no es común? El fondo de pensiones. El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, es decir, lo reconocen las administradoras de fondo pensional.
y tiene su propia regulación, que es la Ley 100 de 1993. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. Por el contrario, si el origen de la enfermedad es laboral, ¿quién me reconoce la pensión? La LL. El Riesgo Subsistema laboral. General de Seguridad Social en riesgos laborales. En riesgo laboral. Y tiene su propia regulación, su propia norma, que esto que estoy subrayando en azul, aún no lo hemos visto. Aún no lo hemos visto. Y está regulado en la ley. Bueno, hemos visto cosas, pero no hemos visto pues así como de lleno, pero sí hemos tocado muchas cosas de eso. La ley 1562 del 2012. Del 2012. Pues determinar el origen es muy importante porque yo sé quién me va a reconocer esa prestación económica. Y por último, en todo dictamen también debe establecerse la fecha de estructuración. La fecha de estructuración. Daniel, ¿se acuerda la pregunta que me acabo de hacer? Sí, profe, las semanas. Eso. Entonces, la fecha de estructuración es la fecha que le otorgan a la persona de cuándo se considera inválido. Es decir, la fecha de estructuración, en otras palabras, la Junta dice, a partir de esta fecha, o sea, ellos ponen una fecha, usted se considera inválido. ¿Cómo saben eso? Por el MUSI. Entonces ellos evalúan aspectos desde el sector de la salud, aspectos técnicos, y dicen, a partir de tal fecha, usted se considera inválido. Usted se considera inválido. Entonces, Daniel, usted se fue para el concierto de... Hoy hay Del concierto, Fercho. ¿no? Del Fercho. O hay algún otro concierto. Que aquí Caucho y yo ya estamos en conciertos. De Eladio Carrión. Hoy hay concierto de ese. Sí, profe. En el Fue colegio. allí. Hoy hay concierto ahí en el tecnológico, canta un Sí. reggaetonero. De Sí, Checa. sí, viene de... Checa, profe. De Checa. Entonces ustedes hoy como hay concierto de Checa, y Alison va para allá, ¿sí o no, Alison? Oye, profe. Ah, bueno, entonces como a Alison le gusta tanto Checa, se va hoy para el concierto de Checa. De Checa. ¿Qué canción tiene Checa, hombre? Una canción buena de Checa. Caliente. Caliente. Bueno. Es la única Entonces, que tiene, según he escuchado. Bueno, entonces Alison se va para el tecnológico a ver a Checa, a escuchar Caliente. Caliente. Entonces, estando en el concierto, se le cayó un bafle encima. Y quedó muy mal. Quedó inválida hoy. Entonces, hacen la calificación y la fecha de estructuración, dice la Junta de Calificación. A partir de hoy, usted se considera inválido. Ellos le dan una fecha y dicen, a partir de esta fecha, usted se considera inválido. Esta es la fecha de estructuración. Entonces, supongamos que de hoy es 28 de octubre de 2022. Dice la ley, la fecha de estructuración de Alison es el 28 de octubre, el día que se invalidó, o a partir del día que se considera inválido, que de ese día se le cayó un parlante y quedó con el 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Eso realmente es un asunto académico. La fecha de estructuración, pues la Junta evalúa cuándo la persona, desde cuándo se considera inválido. Pero para el entendimiento, supongamos que dijeron que fue hoy, 28 de octubre. Entonces la ley dice, artículo 39, debo tener 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. ¿Quién tiene el artículo 39 abierto? Para que lo leamos, el sustento jurídico, 39 de la ley 100. Profe. ¿Usted lo tiene, Aquí sí. Daniel? Sí, señor, aquí está. Listo.
Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Ujú. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones. Primero, invalidez causada por enfermedad, que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. Entonces, déjelo ahí, dice la ley. Debe tener, primero, ser declarado inválido y segundo, tener 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Y la fecha de estructuración es cuando la persona se considera inválido para la junta de calificación. Entonces, si la fecha de estructuración de invalidez, si la fecha de estructuración de invalidez de al 28 de octubre del 2020, ¿qué se debe hacer para saber si esa persona tiene derecho a la pensión de invalidez? Debo contar 3 años atrás. Entonces, debo remitirme 3 años atrás. Entonces, un año sería hasta el... ¿Cuánto da un año? 28 de octubre, ¿de dónde? El 2021. Del 2021. Aquí va un año. Vuelvo y cojo otro año. Eso me da hasta el 28 de octubre de qué año? 27 de octubre del 2020. Del 2020. Y vuelvo y cojo otro año. Eso me da hasta el 28 de octubre ¿de qué? El 2019. Del 2019. Aquí van los 3 años. Los 3 años. Entonces, de aquí a acá, 1. De acá, 2. Y de acá, 3. Y entre todos esos años, entre esos 3 años, debo tener ¿cuánto? 50. 50 semanas. 50 semanas cotizadas. Si tiene las 50 semanas y es declarado inválido, le otorgan la pensión de Invalidez. Validez. ¿Queda claro eso? Of course, teacher. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Una vez, por ejemplo, a la oficina llegó un cliente, donde él pide su cita, paga su cita y dice, doctor, yo fui declarado inválido, pero nunca coticé al sistema. ¿Qué le dijo el profesor? Pague la consulta primero. No, ya la había pagado, ya había pagado la consulta. Dijo, doctor, yo fui declarado inválido, me dio el 50%, pero nunca coticé al sistema. Entonces, ¿qué creen que le dice el profesor al señor? Que cotice las mínimas, No, las 50 semanas. ya no puede No puede. cotizar. Ya no puede porque se toman 3 años para atrás. Él no puede después decir, venga, cotizo retroactivamente. No, él debe tener, no, él debe tener 50 semanas en los últimos 3 años cotizados. En estos 3 años. Ya no puede cotizarlo. O sí puede cotizar, pero para una pensión de vejez, no de invalidez. Porque él debe tener en los últimos 3 años 50 semanas. Entonces, ¿qué cree que le dije yo al señor? Brian, que ya no había ninguna posibilidad. Bailas. Sí. Pues si él nunca cotizó, ¿a quién le iba a pedir la pensión si nunca cotizó? A nadie. A nadie. Entonces, para tener derecho a la pensión se requiere declarar la invalidez y 50 semanas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración. ¿Alguna duda hasta el momento?